y un impacto en el PIB mínimo de un 1% con relación a un mayor crecimiento. De manera que estamos hablando de cifras mayores. Otro aspecto que él señalaba era lo del tema de las reservas internacionales del Banco Central, que dicho sea de paso, están muy por encima, más de 250 millones de dólares por encima, la meta contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dentro del programa monetario del Banco Central que se publica en la página web de esta institución y que trimestralmente se hace una revisión que también se coloca en la página web. Se tenía previsto el uso de esa cantidad de reservas internacionales que fue lo que cerró, como dijo Luis, la contabilidad de la balanza de pagos. O sea, lo que ingresó por todos estos conceptos de turismo, inversión extranjera directa y remesas por el lado del capital financiero, y cerraba con las reservas internacionales que se han utilizado y que ahora van a aumentar nuevamente, porque con la nueva carta de intención que se conozca en los próximos días en el directorio con el Fondo Monetario Internacional, se prevé una entrada importante que va directamente como apoyo a la balanza de pagos y que va a engrosar nuevamente a cifras récord lo que son las reservas internacionales del Banco Central. De todas maneras, Rosana, yo quiero reconocer en el amigo Carlos de Prader su preocupación de siempre por lo que pasa en el entorno internacional y por los resultados de las cuentas externas. Él ha sido una persona que le ha dado siempre seguimiento a este tema, ha escrito libros y todo esto. Lo que pasa es que en estos ambientes y en estas coyunturas que vive la economía mundial, yo pienso que nosotros deberíamos sentirnos tranquilos y seguros con el hecho de que los capitales fluyan de una manera tan fácil a la República Dominicana, siendo un ambiente como el que se está viviendo hoy día, donde se pueden producir incertidumbres y situaciones de desconfianza. La República Dominicana cuenta con ese aval, con esa confianza de que los capitales fluyen sin mayores inconvenientes y lo hacen sin costos adicionales, porque el riesgo país, que es un aspecto sumamente importante, está considerado como normal para una economía como la dominicana. Cuando un país tiene incertidumbre o está en una situación difícil o hay desconfianza, los capitales no fluyen, lo que hacen es que se van. Los inversionistas lo que hacen es que recogen sus capitales, todo el que lo puede hacer, y se lo lleva para ponerlo a resguardo de la situación, porque el panorama interno le genera incertidumbre, y entonces los proyectos, cuando no tienen un panorama claro, normalmente se retrasan o no se hacen, y aquel que tiene capital invertido y se lo puede llevar, sobre todo si es capital de corto plazo, hace todo el esfuerzo para sacarlo de la economía. Eso ocurrió en el 2003-2004, había una salida masiva de capitales. Por más esfuerzo que hicieron las autoridades en ese momento, consumieron las reservas. Ya sabemos lo que ocurrió con el precio de la divisa, la tasa de cambio, porque el ambiente era de incertidumbre debido a que se dejó caer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el panorama no estuvo claro. El gobierno se metió en un proyecto reeleccionista, se modificó la Constitución, y entonces los inversionistas no veían el ambiente apropiado para dejar sus capitales aquí o para traer capitales nuevos. Y entonces ya sabemos todo lo que pasó en la economía, el precio que hemos tenido que pagar. Y por eso es que es tan importante que podamos nosotros contar con unas autoridades que garanticen estabilidad de precios, que nos den la confianza y que nos señalen un panorama claro de hacia dónde se está caminando, cuáles son las intenciones del gobierno en materia de política económica y qué se está pensando hacer en términos de proyectar el futuro de la economía dominicana. Así es, vamos a una pausa y regresamos.
Amigos y amigas de Agenda Económica, otro tema que queremos comentar es que vimos también en la prensa la publicación del Banco Central con relación a cómo terminó la inflación acumulada enero-agosto del presente año y fue en 3.45 la acumulada enero-agosto con una variación julio-agosto de apenas 0.22%. Y dicho sea de paso, o sea, esto se debió, vimos en ese mes de agosto cómo aún con la aplicación de la indexación de los impuestos por la ley de hidrocarburos, por el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, se vieron disminuciones en los precios internos de los combustibles y eso es un elemento que impacta en prácticamente un 45% en la formación de precios a nivel nacional. Si uno aísla lo que es el efecto petróleo, el efecto combustible, transporte, de lo que es ese 3.45, apenas sería la inflación subyacente, que es la que se mide por el comportamiento de la política monetaria, sería apenas de un 2%. Eso es, ahí vemos nosotros el impacto que tiene esa variable en la economía dominicana, cuyas oscilaciones son totalmente de índole exógeno. Pero lo importante es que vamos a terminar este año con una inflación muy por debajo de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional y vamos a terminar con un crecimiento muy superior también a lo que fue concertado en ese marco macroeconómico. De manera que crecimiento, estabilidad de precio y estabilidad relativa de la tasa de cambio son garantías de lo que será el cierre del presente año. Hay dos variables, Rosana, que uno tiene que tomar en consideración cuando habla de la inflación, que es la inflación que se genera por efecto de la política monetaria interna y la que viene del resto del mundo. En estos momentos probablemente tengamos que enfrentar una situación que no estaba prevista cuando se hizo la proyección, que es lo que está ocurriendo con los precios de algunas materias primas en el mercado internacional. Están subiendo. Ojalá sea una situación coyuntural o temporal de poco tiempo y no se profundice mucho. Y ojalá que los precios del petróleo se mantengan más o menos en el rango en que se han mantenido hasta ahora, porque eso es lo que desde el punto de vista de la inflación importada, nos va a garantizar que el país pueda continuar con los precios en el rango que se ha establecido de un principio y que de hecho fue reconocido por el Fondo Monetario Internacional en su última evaluación. Estamos hablando de una inflación entre un 6 y un 7%. Exactamente, es así. Que para la República Dominicana históricamente es una inflación baja, por debajo de 2 dígitos, y muestra que hay realmente una situación de control de los precios, de estabilidad interna, que es la más importante para que la economía pueda seguir avanzando y creciendo en la forma en que lo ha venido haciendo últimamente. De todas formas, decíamos que siempre el peor impuesto es la inflación. Fíjense cómo nosotros con una estabilidad macroeconómica hemos podido paliar la situación económica mundial. Ahora bien, este país tiene que abocarse en producir más dólares. Tenemos un problema que no dominamos, que son los factores exógenos como las remesas. Las remesas se han reducido, lógicamente no hay forma de que el país haga una campaña o una política de cómo aumentar las remesas, porque eso es imposible. O sea, las remesas no son más que los envíos que mandan los dominicanos a sus familiares de los dominicanos que viven en el extranjero. Si no hay empleo, si hay muchos dominicanos que han perdido su empleo, lógicamente van a perder la capacidad de enviar dinero y las remesas con eso se reducen. Pero ¿qué sucede, Rosana, Luis y amigos televidentes? Nosotros tenemos que buscar la forma de reducir el déficit comercial. Hay que reducirlo. ¿Qué sucede? El TLC con Estados Unidos nos aumentó el déficit en contra. Y con Centroamérica. Con Puerto Rico estamos en contra y antes estábamos a favor. Con Centroamérica, con todos los países centroamericanos estamos en contra. Digo en contra en el sentido de que importamos más de lo que le vendemos a ellos. Ahora se está hablando de un TLC con Panamá y ojito con eso, ojito. Panamá produce muy pocas cosas que nosotros demandemos, como para no tener cuidado de que nos metan gasto por liebre ahí. Son importaciones que Panamá hace, que pudiesen decirse que hacen con un 85, que se ensamblan algunas cosas. Tienen que tener cuidado porque eso lastima mucho las industrias dominicanas. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos Haití.
Ahí estoy yo con Haití, Luis. Te persigue ese tema, amigo Ezequiel. Lo que pasa es que yo estoy como Pelegrín Castillo. Lo que pasa es que él tiene mucho más conocimiento que yo sobre eso, pero a mí me preocupa mucho la relación. Nosotros tenemos un gran problema que somos un país dependiente. El petróleo nos crea mucha deuda en dólares.